Todo preparado, vámonos. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Estamos preparados para salir. Vayamos. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Hace unos meses, aventureros, tenemos por Esté aquí preparado al para que girar a yo la siempre he derecha. considerado mi maestro y gran experto mundial Gira a la del derecha. asunto del catarismo y de Rennes del Chateau, Óscar Fábrega.
Hablamos de obras como Compendium Redae, 100 años del descubrimiento, 100 años después de la historia de Rennes de Chateau. Hablábamos de prohibido excavar en este pueblo, donde Óscar Fábrega pues contaba toda la historia de Rennes de Chateau pormenorizadamente, ¿no? Y desde un punto de vista que nadie había tocado hasta ese momento, quemando de alguna manera todo lo que se había escrito y empezando a investigar desde cero. Pero es que también Óscar estuvo por aquí hablándonos de cátaros, de eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, donde aprendimos quiénes fueron los buenos Esté hombres preparado para y girar a la descubrimos derecha. una cantidad ingente de curiosidades que prácticamente hasta que llegó esta entrevista y hasta que llegó este libro, el Gira a la común de los derecha. mortales desconocimos, ¿no? Bueno, pues estamos de enhorabuena porque esta vez Óscar Fábrega, uno de los divulgadores más importantes de habla hispana, de todo lo que tiene que ver con el ámbito de los enigmas, especialmente del cristianismo, se pasa hoy por Desafío Viajero para hablarnos del Nuevo Testamento y de Jesús. Vamos a pasear por esos años perdidos de Jesús y vamos a comentar algunas de las circunstancias más Esté controvertidas preparado para del girar a la Nuevo derecha. Testamento. ¿Listos? Comenzamos. Gira a la derecha. Señor Óscar Fábrega, un honor otra vez por aquí en Desafío Viajero. ¿Qué tal? El honor es mío, amigo. Un placer volver a reencontrarme contigo y además hablando, como bien sabes, una de mis particulares y muchas obsesiones, que es en este caso todo lo que tiene que ver con el origen de esta religión que de alguna manera creamos o no creamos en la nuestra. Oye, yo lo primero que te quiero preguntar es cómo eres tan prolífico en escribir. Vaya Porque recto. en muy poco tiempo has estado un montón de veces en Desafío Viajero y de repente, cuando prácticamente yo me acababa de leer, de terminar la última letra a propósito de Poe, Continúe a la que derecha acabas de publicar y este vuelva año, a girar a la hablaremos derecha. de él, por supuesto, aparece, esto no estaba en el libro del Nuevo Testamento, pero tú, ¿qué pasa? ¿Entre la noche y el día no hay pared o qué? ¿Cómo te cunde tanto? A ver, te podría Gira a la decir derecha. un poco una cosa que se solía decir en la Edad Media de algunas determinadas estatuas que aparecían milagrosamente en algunos sitios y que se creía, surgían leyendas que decían que se habían creado solamente en una noche porque la persona a la que se le encargaba la estatua de pronto contaba con la ayuda de algún intermediario divino, ¿no? Casi siempre era Juan el Bautista, pero aparecían otros, ¿no? Que se le manifestaban y le ayudaban. También existen muchas historias de duendes y de parecidas, ¿no? Realmente es mucho más mundana la explicación. Y es que supe aprovechar muy bien el tiempo de la pandemia, ¿no? Yo soy de las personas que cuando llegó este pequeño apocalipsis que vivimos, lo supe aprovechar a las mil maravillas. Y de algún modo hay que tener en cuenta que si dejamos a un lado el libro de Poe, que sí que es verdad que es una rara avis en mi carrera, es cierto que tanto el libro de los cátaros como este Nuevo Testamento proceden de investigaciones anteriores y de muchas ramas sueltas que se quedaron por el camino, ¿no? Por ejemplo, todo esto de los cátaros tiene mucho que ver al final con Rennes le Chateau y con la investigación que yo hice hace muchos años en torno a esto, ¿no? Y claro, al final cuando me decidí a lanzarme a ese libro, por ejemplo, pues tuve que centrarme en él, ¿no? Y tirar de bibliografía que tenía y demás. Este Nuevo Testamento, por ejemplo, pues de algún modo es posiblemente o el prólogo o el apéndice perfecto de un libro anterior que publiqué en el 2017 que se llamó Pongamos que hablo de Jesús y que estaba centrado solamente en la figura de Jesús, pero era una especie de compendio en la que también me dejaba seducir por cualquier propuesta que se hubiese hecho sobre Jesús. Desde que, no sé, de propuestas muy radicales, como que fuese negro, o que fuese extraterrestre, o que no hubiese existido. Buena comparativa, ¿eh? Claro, porque pero todos tienen por su aquel, porque además precisamente surgen a la vez, por ejemplo, ¿no? Y esto ya no vale para entrar en la figura de Jesús. En los años 70 en Estados Unidos, precisamente durante el boom de la lucha por los derechos civiles, curiosamente, algunos colectivos instrumentalizaron el cristianismo para de algún modo legitimar sus aspiraciones políticas y sociales. Y por ejemplo en Estados Unidos surgió un movimiento muy fuerte, que el Black Messiah se llamaba, el movimiento del Black Messiah, que defendía esa idea, que Jesús realmente era negro. Y para defender esa idea utilizaron el mismo argumento que 40 años atrás utilizaron algunos nazis para decir que Jesús era ario, que era que, bueno, pues que un grupo de pequeños, ambos decían que un grupo pequeño, en un caso de arios, en otro caso de negros, se habían instalado en la zona de Palestina y que Jesús era un descendiente de ese pequeño grupo, ¿no? Cosas muy delirantes, pero que me sirvieron para de algún modo argumentar
en que Jesús, a diferencia de otros grandes líderes religiosos, ¿no? Y por supuesto alejado años luz de Mahoma, por ejemplo, es un personaje de la cultura popular, es un personaje pop, en el sentido de que ha permitido eso, que se especule hasta límites increíbles con su figura, con sus ideas, con su mensaje, incluso con su propia, con el color de su piel, ¿no? O su raza, aunque yo no creo en esto de las razas, pero los que lo plantearon sí que creían en este concepto, ¿no? Pero ¿cómo fue, amigo? La historia es esa, que sé aprovechar muy bien mi tiempo y que todos estos libros surgen de estos 6-7 meses en los que estoy prácticamente dedicado a terminar muchos pozos que tenía de proyectos anteriores que poco a poco se han ido manifestando en estos 2 años después de la pandemia. Óscar, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret para Óscar Fajo? ¿Es un personaje histórico? ¿Es un personaje religioso? ¿Es Dios? ¿Cómo ves a la persona de Jesús? A ver, yo parto de la firme convicción, y además creo que si no, no tenemos nada más que decir, de que existió. O sea, es decir, de que es un personaje histórico. Mantente a la izquierda. Es un personaje histórico sobre el que se ha ido una especie de modelo, de molde, de base, de estructura, que luego se ha ido adornando con un montón de material legendario procedente de distintas fuentes. Pero sobre todo, y en esto discrepo mucho de muchos colegas o amigos, conocidos, investigadores que están dentro del colectivo descreído, por no decir ateo, sobre todo la influencia procede del propio judaísmo. Eso es importante entenderlo y creo que en mi libro hago hincapié y creo que lo puedo demostrando. Y con esto quiero decir que muchos de estos memes que se suelen compartir en Navidad, en Semana Santa, en los que se compara de alguna manera la historia de Jesús con la historia de otros dioses de muerte y resurrección que efectivamente había en esa misma época, ¿no? Por ejemplo, desde Isis, Osiris, Mitra, el Sol Invictus, muchos. Sí, es verdad que Jesús forma parte de ese colectivo y tiene bastantes puntos en común, pero casi toda su historia legendaria está construida a partir de relatos del Antiguo Testamento, con el objetivo de establecer una continuidad, es decir, de demostrar que Jesús, el personaje del que hablan los evangelios, era la culminación de un plan divino que había empezado miles de años antes con toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y eso es lo que hicieron los evangelistas realmente. Otra cosa es que hay otras influencias, ¿no? Y luego ya concretando y sin entrar en mucho detalle porque esto daría para horas, yo tengo muy claro que fue un líder religioso, tengo muy claro que él llegó a convencerse de que era el Mesías esperado por el pueblo judío. Tengo también muy claro que su mensaje estaba única y exclusivamente dirigido al pueblo judío y que, por desgracia, todo aquello se fue al garete, se fue al traste cuando falleció, cuando fue ejecutado en la cruz. Y eso, lo que se conoce como el escándalo de la cruz, entre los exégetas, entre los buscadores del Jesús histórico, es lo que produjo tal terremoto entre sus seguidores que en un intento de racionalizar qué había pasado, porque había muerto el Mesías, llegaron a conclusiones algunas veces dispares. Y, entre otras, llegaron a la conclusión de lo que te decía antes, de que la muerte formaba parte de un plan anterior. Jesús tenía que morir porque el plan ya estaba prescrito anteriormente y racionalizaron incluso por qué tenía que morir. Y así es como surgieron los primeros seguidores de Jesús. Ya no me refiero a los que lo conocieron en vida, sino a los que no lo conocieron y empezaron a desarrollar posteriormente una cristología más avanzada. El primero de ellos es Pablo de Tarso, pero luego hay muchos más, ¿no? En pocas palabras, Jesús fue un líder religioso, un líder político, y esto es importante, porque la religión y la política siempre han ido de la mano en el pueblo judío. Y cuando partimos de que él pensaba que era el Mesías, la figura del Mesías tiene connotaciones políticas siempre, no se puede obviar esto. Y por lo tanto, al unir ambas cosas, hay un factor que puede resultar polémico, pero que parece bastante evidente, y es que además del líder religioso, del líder político, es probable que su movimiento, si bien no fuese un movimiento armado per se, sí que era un movimiento que de algún modo necesitaba el levantamiento masivo del pueblo judío para luchar contra Roma. Es decir, era independentista en el sentido de que los judíos tenían muy claro en esa época que la única manera de poder practicar su religión en libertad y al 100% era independizándose de Roma. Y Jesús, sin duda, también tuvo que abogar por eso. Esto puede parecer raro, pero es que 30 años después de la muerte de Jesús se produjo la primera guerra judío-romana precisamente por esto, porque la situación era intolerable entre unos y otros, y sobre todo con la religión como telón de fondo. Esto, por supuesto, tiene muchos más matices, pero un poco la idea viene a ser esa. Es cierto que el fundador del cristianismo per se no es Jesucristo, sino que sería Pablo de Tarso, que al final es quien establece esas bases de lo que va a ser posteriormente el cristianismo primitivo,
pero sabemos de la interpretación de toda la exégesis, tanto de los evangelios como de las cartas de Pablo, de los apóstoles. ¿Qué concepción tenía Jesús sobre sí mismo? ¿Jesús se consideraba ese Mesías liberador del pueblo de Israel? ¿Jesús se consideraba Dios directamente? ¿Qué podemos decir ante esto a nivel histórico? A ver, esa pregunta es esencial y es, aunque existen muchos exégetas de muy diverso tipo, pero yo creo que al final cada uno tenemos nuestro particular Jesús, ¿no? Dirían los Depeche Mode, nuestro personal Jesus. Y viene a ser así, ¿no? En mi opinión, es un poco lo que te he comentado antes. Discrepo con otros en este aspecto, ¿no? A la vez que también estoy de acuerdo con otros, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, yo sigo mucho la senda del que considero mi maestro, que es don Antonio Piñero, al que tanto le debo y al que le dedico este libro, porque también tuvo que ver con la génesis de este proyecto. Pero precisamente en este caso concreto es uno de los casos en los que yo discrepo un poco de él, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que para los judíos no existía un solo Mesías. Existían varios Mesías. Varios Mesías, ¿por qué? Porque a lo largo de su historia hubo distintos profetas que anunciaron a diferentes Mesías y que en parte hay que tener en cuenta que muchos de esos Mesías ya existieron, porque esos profetas lo que estaban de algún modo era legitimando que el rey de turno que vivía en el momento en el que escribieron los profetas era ese Mesías, ¿no? Pero sea como sea, los judíos también llegaron a la conclusión de que esas eran profecías hechas a un periodo mucho más amplio, ¿no? Pero como mínimo existen dos Mesías distintos, que era un Mesías, lo que se conoce como el Mesías davídico, que era un Mesías nacionalista, guerrero, una especie de héroe nacional de la patria que iba a acabar con los invasores extranjeros. Y luego estaba el Mesías religioso, el Mesías sacerdotal, que en ocasiones era el mismo, pero en ocasiones parece que no. Para algunos profetas no es así, y se habla incluso de dos Mesías distintos, ¿no? Sin duda hay que tener en cuenta una cosa que para mí es importantísima, ¿no? Jesús estaba convencido de que eran ambos Mesías, y esta es mi opinión, ¿no?, al respecto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando Jesús vivió en una época que era claramente mesiánica, o sea, no solamente él pensaba que la llegada del Mesías era inminente, hasta el punto de convencerse de que él lo era, sino que ya llevaban como 70 o 80 años los judíos convencidos de que eso iba a pasar. Y existe, y esto es una peculiaridad que es muy importante en el judaísmo, que también heredó el cristianismo, existe mucha literatura al respecto. Mucha. Existen como 40 apocalipsis, libros apocalípticos judíos, fechados entre la última mitad del siglo I antes de Cristo y los primeros 70 años del siglo I después de Cristo, hasta la guerra judío-romana. En todos esos apocalipsis se habla o de un Mesías, de esto que te decía, el político, el sacerdotal, o de la conjunción de ambos, ¿no? Y esa literatura, que era tan amplia, evidencia que el fervor que había en aquel momento en el pueblo judío ante la llegada inminente del Mesías. Pero es que además Jesús probablemente fue discípulo de Juan el Bautista, algo que también podemos tener bastante claro, y también pensaba que la llegada del Mesías era inminente. Pero es que además en tiempos de Jesús hubo un colectivo muy importante que eran los esenios, que conocerás perfectamente, y dentro de los esenios una facción bastante radical, que son los de Qumran, los del Mar Muerto, que defendían que la llegada del Mesías y el fin del mundo era ya, iba a empezar ya, y por eso se hicieron eremitas y se alojaron en un lugar tan alejado del mundo, ¿no? Es decir, estaban en el ambiente. No debe resultarnos raro, fue un líder mesiánico porque estaban esperando que llegase, y hubo varios más en toda esta época. Ahora bien, yo defiendo que fue ambas cosas, pero también lo defienden sus seguidores, y esto es muy curioso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo hasta qué punto seguidores tardíos, como por ejemplo el autor del Evangelio de Mateo, que evidentemente no fue Mateo, pensaba que Jesús representaba ambas ideas, ¿no? Y tenemos un pequeño detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero que es muy evidente. En los regalos de los Reyes Magos, mejor dicho, los regalos de los magos de Oriente, ¿no? Que el único que lo describe es el evangelista Mateo. Oro, incienso y mirra. Muchas veces no nos paramos a pensar en ese tipo de detalles, pero ahí hay mucho de simbólico. El oro representa la realeza, el incienso representa la casta sacerdotal, a la iglesia, a la religión, y la mirra es una especia que se utilizaba para embalsamar a los muertos, representa la muerte. De algún modo esos tres regalos están prefigurando la historia de Jesús, que va a ser eso, ¿no? El rey David, el descendiente del rey davídico, el hijo de Dios, de algún modo, y la importancia de su muerte redentora como objeto de salvación, ¿no? Pues probablemente Jesús pensaba esto, y probablemente Jesús pensaba, claro está, fracasó,
que él, convencido de que era el Mesías, iba a ser el que iba a hacer saltar la chispa en el pueblo judío para acabar de una vez por todas con la dominación de los romanos. Y probablemente la chispa saltó mucho más de lo que pensamos, porque solamente eso, que su movimiento llegase a ser relativamente preocupante para los romanos, es lo que explica su muerte en la cruz, ¿no? Que es algo, es de las pocas cosas en las que nos ponemos de acuerdo todos los exégetas del cristianismo, porque cuesta mucho plantear que alguien inventase una muerte tan dura y tan terrible como esa, y sobre todo tan frustrante para sus seguidores, ¿no? Podemos plantear que el resto de cosas pueda ser una invención, pero la muerte de Jesús sin duda tuvo que ser real, porque si no, nadie hubiese imaginado una muerte tan terrible y tan incoherente con la persona que supuestamente la está protagonizando, ¿no? Que para unos ya no es que fuese el Hijo de Dios, sino que era Dios mismo. Ahora bien, yo lo que sí que también estoy convencido es de que Jesús jamás pensó que era el Hijo de Dios. Como mucho, lo pudo pensar a los judíos, es decir, que era el hijo adoptivo de Dios. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron adoptados por Dios. Incluso algunos fueron exaltados por Dios, ¿no? Por ejemplo, como Ezequiel, que fue a los cielos, o el propio Enoc, el famoso Enoc, que también acabó sus días viviendo en el cielo con los dioses, ¿no? Con su Dios. Dentro de la idiosincrasia y de la forma de pensar de los judíos, lo que planteó el cristianismo posterior de que Jesús era el hijo carnal de Dios es una auténtica barbaridad, ¿no? Que eso en el contexto del judaísmo es absolutamente imposible. Solamente se entiende en el contexto del Imperio Romano, donde sí que es verdad que los dioses pues tenían hijos sin problema ninguno, y además casi siempre con vírgenes. No tenían problema con esto, ¿no? Pero en el contexto del judaísmo evidentemente no. Por eso yo creo que Jesús, que si en todo caso pudo pensar que era un elegido por Dios, un hijo adoptivo por Dios, para de alguna manera dirigir sus designios durante esta revolución que pensaban que se iba a producir. De hecho, yo creo que uno de los motivos o una de las aseveraciones que podrían terminar que Jesús existió es probablemente la incoherencia de su muerte, ¿no? Es decir, esté preparado para girar a la derecha. En aquella época es que estaba reservado Gira a la para derecha. lo peor, para asesinos, para ladrones. Por lo tanto, que al Mesías le crucificasen sería una invención tan inverosímil para el cristianismo de los años posteriores. Es decir, si se hubiesen inventado el personaje de Jesús, jamás habrían asimilado la crucifixión, que es como si hoy en día fuera la silla eléctrica al Mesías, porque era un instrumento de tortura reservado para la peor de las calañas. Luego, el tener que levantar esa losa tuvo que ser tan grande para los cristianos primitivos, ¿no? Y para tratar de convencer de que Jesús en realidad era Dios o que era el Hijo de Dios, que jamás se habrían inventado una muerte tan esté preparado para girar a la izquierda para el propio Mesías, ¿no? Exacto. A ver, lo que tú acabas de comentar es un criterio muy usual, uno de los principales criterios para el que tenemos los exégetas cristianos para intentar encontrar hechos o dichos que sean reales en toda esta historia. Y es lo que se conoce como criterio de dificultad. Y es algo que es muy evidente, ¿no? Si nadie va a inventar algo que le pongan problemas. No importa. Es decir, si tienes el campo abierto para poder inventar lo que tú quieras, no vas a inventar algo que a la vez te puedan refutar de forma fácil, ¿no? O de forma o que sea contradictorio con lo que tú mismo argumentas. Y sin duda, esto de la cruz es evidente, ¿no? Luego te pondré, si te parece, algún ejemplo de esto. Hay un ejemplo brutal que tiene que ver con un aspecto del que no se habla demasiado sobre Jesús, pero que a mí me interesa mucho, que es la relación de Jesús con las mujeres, y que guarda mucha relación con esta idea, ¿no? Pero volviendo a esto, ¿no? Es muy importante entender una cosa, y que yo en este libro ahondo bastante porque me parece que es importante entenderlo, ¿no? Hay un concepto tomado de la psicología social, pero que para mí me parece muy importante para entender tanto este fenómeno religioso concreto, en la germen del cristianismo como religión separada del judaísmo, como casi todas las religiones que han surgido en los últimos años, a las que yo también he estudiado en profundidad, y que algunas veces son muy delirantes, ¿no? Y el concepto en sí es el concepto de disonancia cognitiva. El concepto de disonancia cognitiva. Esto es muy importante entenderlo, como decía, porque creo que es clave para entender muchas veces cómo surgen los fenómenos religiosos. Tenemos mucha evidencia, y una de ellas es esta precisamente, ¿no? Este concepto lo acuñaron tres psicólogos sociales de los años 60, mejor, los años 50-60, Leon Festinger, Henry Woodricken y Stanley Schweitzer, o algo así, porque es un nombre un poco complicado, que en el año 54 decidieron, fíjate qué guapo esta historia,
decidieron infiltrarse en una secta platillista, es decir, en una secta ovni, creada por una señora que se llama Sister Tendra, una medium que aseguraba que se comunicaba con los seres de un planeta que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, un planeta que está a miles de años de luz de nosotros. Y que le habían informado a estos seres, malditos seres, le habían informado de que el 24 de diciembre, en Nochebuena del año 1954, se iba a producir el fin del mundo. Estos tres señores estaban muy interesados en este concepto de disonancia cognitiva, que ahora te lo explicaré mejor en qué consiste, ¿no? Se infiltraron en el grupo para ver qué pasaba esa noche, para ver cuando llegase el fin del mundo, mejor dicho, cuando no llegase el fin del mundo, cómo se iban a comportar los fieles de esta señora. Bueno, pues ahí estuvieron todos, la señora se alojó en su habitación durante gran parte de esa noche, y el resto de fieles, incluidos los tres psicólogos, estuvieron toda la noche rezando y repitiendo unos mantras que la señora había ordenado. Hasta que a las 4 o las 5 de la mañana, la señora bajó y dijo que gracias precisamente a los rezos de aquella gente, el fin del mundo se había evitado. Espabilada. ¿Qué es lo que uno podía esperar que iba a pasar? Lo lógico, lo razonable es pensar que aquel grupo se disgregó y que a la señora aquella la mandaron al carajo, ¿no? Bueno, pues no pasó eso, sino que pasó justo lo que ellos habían previsto que iba a pasar. Y es que no solamente se unieron más fuertemente, porque pensaban que ya eran parte de ese movimiento, porque habían tenido el poder de parar el fin del mundo, sino que además se lanzaron una ardua labor proselitista. Bueno, esto demostró el concepto de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es lo que se produce cuando la realidad golpea directamente contra nuestras creencias. Es decir, cuando algo evidencia que estamos equivocados, ya sean nuestras creencias religiosas, políticas, por ejemplo, o incluso emocionales. Por ejemplo, que yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, pero que es muy evidente, ¿no? Que hace creíble esto. No, es una persona que lleve 30 años casado con su pareja y de pronto se da cuenta de que no, o de que él es infiel. Pues generalmente, en vez de coger y romper con una pareja que ya es destructiva, muchas veces intenta mantenerla simplemente por lo que han invertido, ya no en dinero, sino emocionalmente en esa relación. Y lo mismo pasa con todo esto que estamos hablando. Bueno, pues eso es lo que pasó posiblemente con Jesús. Sus seguidores, para evitar la disonancia cognitiva, que es un shock emocional brutal que se produce cuando la realidad, repito, choca contra nuestras creencias, lo que hicieron es racionalizar la realidad. Es decir, lo que había pasado, la muerte de Jesús, tenía que tener una explicación. Y la encontraron. La muerte de Jesús tiene una explicación porque tenía que morir en la cruz. ¿Quién fue el que aportó esta primera explicación? Pablo de Tarso, seguramente. Esté preparado para otros seguidores llegaron a otra conclusión distinta, y ahí es donde surgen lo que de algún modo es un hilo argumental que yo planteo en este libro, que es la idea de que hubo distintos cristianismos primitivos. Otros seguidores de Jesús, probablemente los que le conocieron en vida, no Pablo de Tarso, llegaron a una conclusión mucho más errática, que es que había muerto, pero había resucitado. Y no solamente eso, sino que después de ascender a los cielos, volvería de nuevo, ¿no? Algún día. Ambos también tenían claro una cosa, que aquello no dependía de Jesús, sino que Jesús era parte de un plan superior, un plan que orquestado por Dios en la más remota antigüedad, ¿no? Y que atravesó toda la historia del pueblo judío y finalmente llegó a su culminación con esto. Unos y otros lo que hicieron es tirar de las antiguas escrituras judías. Pablo de Tarso era judío, era fariseo de hecho, y seguramente Pablo de Tarso, igual que los seguidores de Jesús, lo que hicieron es investigar, leer sus escrituras, y ahí, igual que lo hacían en su día a día para organizar su vida, lo hicieron para organizar la muerte de su líder. Y encontraron muchas referencias a Mesías, que de alguna manera, por ejemplo, el Mesías de Isaías, Mesías que morían, y que morían de una manera terrible, y lo hacían precisamente para cargar sobre sí los pecados del mundo, ¿no? Y esa fue la conclusión mayoritaria a la que llegaron los distintos cristianismos, que la muerte de Jesús fue un acto redentor, es decir, que Jesús murió para quitar el pecado del mundo, pero para quitar el pecado con mayúscula. Esto es importante también entenderlo. El pecado entendido como una especie de ser cósmico que está fastidiando de algún modo a la humanidad del pasado más remoto, ¿no? Pero es que además, para eso surgió incluso una leyenda que me parece muy interesante y que tiene que ver con esta idea, ¿no? Que creo que hace que se entienda mejor esta idea, que es la leyenda de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Cuando hablamos de la concepción, de la Inmaculada Concepción, no hablamos de la concepción de Jesús, sino de la concepción de María, porque ella, según algunas leyendas apócrifas del siglo I y del siglo II, tuvo que nacer sin mancha, sin mácula, por eso es inmaculada. ¿Qué es la mancha? El pecado original.
¿Por qué? Porque en las creencias cristianas y también judías, el pecado original lo transmitían las mujeres. Por lo tanto, si María era la madre de Jesús, aunque su padre fuese Dios, ¿no? Pero ella era la madre de Jesús, tuvo que transmitirle el pecado original a Jesús. Pero Jesús no podía tener pecado porque era el hijo de Dios. Entonces surgieron las leyendas que defendían que incluso María formaba parte de ese plan divino y que sus padres eran dos ancianos que no podían tener hijos y que milagrosamente se quedó ella, la madre, Ana, según la tradición, Ana y Joaquín eran los padres de la Virgen, se quedó embarazada también de forma milagrosa sin la intervención de su marido. Es decir, lo que hicieron es retrotraer el nacimiento milagroso ya no a Jesús, sino a María, para que se cumpliese esta idea. Pero todo para encajar en este plan divino que te decía, ¿no? Esto es esencial entenderlo. Claro, si hablamos de disonancias cognitivas, probablemente una de las que nos encontramos es el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Porque claro, si nosotros nos bautizamos para eliminar ese pecado original de Adán y Eva, cuando Jesús se bautiza, en principio él, al ser Dios, no debería tener el pecado original, sin embargo se hace bautizar por Juan. Y esto me imagino que tendríamos debates teológicos en la iglesia de la época absolutamente brutales. Podríamos pensar, ¿lo hace por humildad? Porque él como hombre que se ha encarnado debe ser objeto del bautismo como cualquier hombre, o cómo explicar el hecho de que Jesús se bautice en el Jordán por Juan el Bautista. Difícil explicarlo, claro. Y de hecho, fíjate, esto es perfecto para entender lo que te decía antes de los distintos cristianismos, ¿no? Cada evangelio de algún modo su cristianismo representa un cristianismo distinto. A la derecha y el más antiguo de ellos, el Evangelio de Marcos, está claro que es el más antiguo. Luego están los de Lucas y Mateo, que vienen a ser versiones ampliadas de ese evangelio, ampliadas al principio, ampliadas al final sobre todo, y bastante por el medio. Y luego está el Evangelio de Juan, que es una rara avis, que posiblemente sea o el más imaginario de todos, o quizás no, quizás proceda de una fuente antigua que hoy en día está perdida. Luego si quieres podemos hablar también de esto, porque es muy sugerente. Pero en cualquier caso, este problema, el que lo creó fue Marcos, porque fue Marcos el que en su evangelio, en el primer evangelio, introdujo esta escena del bautismo en el Jordán. Y Marcos lo hizo con total naturalidad, es decir, para él simplemente Jesús era un hombre que un día, no el hijo de ningún dios ni nada, un hombre que un día fue a bautizarse en el Jordán con Juan el Bautista y que en ese momento, pues todos sabemos la escena, ¿no? Se abrió el cielo, bajó una paloma, se escuchó una voz que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. De algún modo, lo que está planteando Marcos, y esto es importante entenderlo, es que Jesús, a partir de ese momento, sí que era el Hijo de Dios, pero no antes. Es decir, de algún modo, en esto te digo que hay bastante debate, pero para mí creo que queda claro, Marcos era un adopcionista, que es como se conoce a los miembros de una secta, o mejor dicho, de una herejía, que finalmente acabó siendo perseguida por la iglesia unos cuantos siglos después. Pero parece claro que Marcos lo ve así. De hecho, esto mismo puso en un grave problema a los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, que a la hora de contar esta misma escena tuvieron que esquivar como pudieron la escena sin omitirla. ¿Por qué no la omitieron? Porque hubiese sido fácil omitirla, que es lo que hizo Juan. Luego lo veremos. Juan directamente pasó de la escena del bautismo. No lo omitieron porque quizás el recuerdo de que la escena había sido real aún estaba muy cerca de sus seguidores. Me explico, es decir, no podían omitir algo que todos conocían, que es que Jesús había sido bautizado y de algún modo iniciado en el grupo de Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, buscaron unas soluciones alucinantes. Mateo introdujo una conversación que no aparecía en Marcos, una conversación en la que Juan le dice a Jesús, hablando así un poco en plata: pero bueno, ¿quién soy yo para bautizarte a ti? En todo caso, tú me deberías bautizar a mí. Y Jesús le responde: bueno, déjate de rollos y haz caso a mi padre, que es el que sabe de esto, el que manda. ¿Y qué hizo Lucas? Lucas fue mucho más cuco. Lo que hizo es, ahora lo pueden comprobar, es simplemente decir: bueno, pues un día que mucha gente se está bautizando, también Jesús se bautizó. Pero ya está, sin darle mucha importancia, ¿no? Como intentando esquivar el rollo. Y Juan, el cuarto evangelista, fue mucho más allá y, como te decía, omitió la escena. Pero fíjate hasta qué punto no pudo omitir por completo el encuentro entre Jesús y Juan, y lo tuvo que meter, pero lo cambió. Entonces lo que puso es una escena en la que Jesús ya tiene unos cuantos discípulos, se encuentra con Juan, Juan le reconoce y le dice algo que, fíjate, muy interesante. Le dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. Esa frase es clave para entender lo que los seguidores de Jesús de tercera generación, probablemente el Juan y el resto de los evangelistas, pensaban que era Jesús. Y es que fíjate, en el judaísmo
y eso que tú conoces bastante en profundidad esta religión, existe un ritual que es el ritual del chivo expiatorio, un ritual que se practica en la fiesta del Yom Kippur, en el día de la expiación, que consiste en depositar simbólicamente, aunque lo hacen mediante unos pañuelos o unas telas, lo hacían mediante unos pañuelos o unas telas encima de un chivo, de un carnero, y tirar ese carnero al desierto para que quede a manos de los demonios que ellos pensaban que habitaban en el desierto. Es decir, lo que hacían era simbólicamente depositar los pecados del pueblo de Israel en un chivo. Por eso se llama el chivo expiatorio, el chivo que expía el pecado. Bueno, pues cuando Juan el evangelista le adjudica a Juan el Bautista, es decir, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo es que Jesús asumió ese rol, el rol del chivo expiatorio para los judíos, pero ya no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad, y lo hizo con su muerte. Eso es importante entender lo que quería decir realmente esa frase, porque es el proceso último de la transformación del personaje del Bautista, que ya prácticamente en Juan no tiene ninguna importancia más allá de ser el mero anunciador, ¿no? Pero esta idea es importantísima. ¿Por qué pasa esto? Porque pues probablemente Marcos pensaba que era el hijo adoptivo de Dios, como todos los profetas judíos. Lucas y Mateo ya estaban convencidos de que era el hijo carnal de Dios. Por lo tanto, no podía tener pecado. Por lo tanto, tenían que, como sea, esquivar esta escena del bautismo. Y Juan ya ni siquiera pensaba que era el hijo de Dios. Juan pensaba que era una parte de Dios, una emanación de Dios, el verbo hecho carne. Que por cierto se suele traducir muchas veces como es incorrecto lo del verbo, aunque hay debate académico al respecto. La palabra en griego es logos. El logos se puede traducir como verbo, como palabra, pero sobre todo la traducción más correcta es el orden. Y eso sí que encaja con la mentalidad judía, porque para los judíos, sobre todo para los judíos más místicos y para los judíos cabalistas, aunque son monoteístas, creen que hay una emanación de Dios, que es lo que ellos llaman la ruá, que muchas veces se traduce como el Espíritu Santo, pero también se traduce en hebreo como la sabiduría o la noxis, pero que realmente es como una parte de Dios que es la que se encarga de ordenar. Es decir, Dios crea y el logos, la ruá hebrea, ordena, ¿vale? Eso es lo que según Juan se hizo carne con Jesús. Por lo tanto, fíjate, tenemos por lo menos 3 cristianismos distintos aquí, absolutamente distintos, ¿no? Y claro, cuando se lee los evangelios desde esa perspectiva, nos damos cuenta de que primero Lucas y Mateo corrigieron sistemáticamente a Marcos, que les puso en un montón de problemas de este tipo en su evangelio. Y Juan, de algún modo, como te decía, es un poco una rareza, porque no está claro si conocía las obras de los otros 3 o si además de conocerlas tenía otra fuente distinta que hoy en día se ha perdido, ¿no? No lo sabemos. Yo soy partidario de que sí, por la cantidad de información extra que hay en Juan, y sobre todo porque esa información no deja de ser coherente con el Jesús histórico, ¿no? Es decir, no quiero decir que sea histórica, pero encaja perfectamente. Y es probable que haya una obra perdida, posiblemente de la antigüedad, del evangelio más antiguo, el de Marcos, que utilizó como fuente el Juan, que es el evangelio más reciente, el año 100 o así. Esto es muy interesante porque me imagino que te estás refiriendo al documento del cual hablaremos. No obstante, cuando cogemos hoy en día un Nuevo Testamento, primero aparecen los Evangelios, Mateo, Marcos, Mantente Juan, a la derecha. Después tenemos los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas universales, el Apocalipsis. Sin embargo, el orden cronológico, por orden de escritura, no es tal, ¿no? Es decir, si quisiésemos tomar históricamente un Nuevo Testamento, tendríamos que empezar, ¿por qué? Directamente por las cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles y los Evangelios, ¿o cómo sería exactamente? A ver, habría que empezar por las cartas auténticas de Pablo. La Iglesia Católica le reconocía, hoy en día no. A ver, la Iglesia Católica hay que tener en cuenta que siempre jugó en 2 niveles distintos, sobre todo en los últimos 200 años, más o menos, ¿no? Una cosa es lo que la Iglesia transmite a sus feligreses, y otra cosa es lo que los propios exégetas cristianos y estudiosos cristianos han dejado claro, ¿no? Muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, aunque puedan resultar blasfemas quizás para alguien especialmente fundamentalista del cristianismo, lo han comentado muchos exégetas cristianos. Y sí, hay algunos buenísimos que lo han hecho. Otra cosa es lo que llega a las iglesias, otra cosa es lo que se llega desde los púlpitos, que evidentemente no está dirigido. Mantente a la izquierda. ¿No? La Iglesia Católica tiene claro que el orden no es este, y también tiene claro que Pablo no escribió 12 cartas de las que aparecen en el Nuevo Testamento, aunque tradicionalmente se las ha adjudicado. Pablo escribió como mucho 7 de las 12 cartas, seguro que escribió 4 y probablemente escribió 7, aunque esas 3 extras hay dudas, ¿no? Pero no al 100%.
Esas cartas son los documentos más antiguos. Hay que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque Pablo las escribió en torno al año, más o menos, al año 48, desde el año 48, que probablemente sea la más antigua, la carta de los Corintios, a la última carta, que probablemente es Romanos, y que es del año 59 o así, más o menos. Piensa que, claro, aquí es muy difícil datar esto con exactitud. Lo podemos datar a partir de cosas terciarias, ¿no? Por ejemplo, referencias que hace Pablo en sus cartas a la situación política o a algún gobernador concreto, cosas así. Después llega el Evangelio de Marcos, que es el evangelio más antiguo, que se tuvo que escribir en torno al año 70-75. Yo defiendo, esto es importante si fue en el 70 o en el 75, yo defiendo que fue en el 75. Hay otros que se van atrás, ¿no? La clave está en que en el Evangelio de Marcos hay un momento en el que Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén, y el templo se destruyó en el año 74. Por lo tanto, hay quien plantea que fue realmente una profecía que se acabó cumpliendo, o los que defienden, como en mi caso, que no fue una profecía, sino que fue una profecía ya cumplida que se manifestó aquí. Luego están las versiones extendidas, que son Lucas y Mateo, que son entre el año 75, 80 y el 85, 90, y el Evangelio de Juan. Hay un montón de cartas, que son las pastorales, las evangélicas, las que te he comentado antes, que están situadas en esa misma época, a finales del siglo I. Y luego están los textos más tardíos, que son, aunque se le han atribuido casi todos, por ejemplo, a Juan, porque siempre se ha dicho que Juan era el apóstol más joven y el único que podía haber escrito algo a finales del siglo I, como son el Apocalipsis, las cartas de Juan, o algunas cartas que se me son muy problemáticas y que de hecho nunca han estado en todos los cánones no testamentarios, como por ejemplo la segunda carta de Juan, la carta de Judas y sobre todo la carta de los Hebreos, que probablemente es el documento más antiguo, que sea del año 150 160. Por lo tanto, y luego está Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que Hechos de los Apóstoles es una auténtica rareza. Siempre se ha dicho que lo hizo que es del mismo autor que Lucas. ¿Por qué? Porque el propio texto lo dice. El texto parte de que es una obra del mismo autor separada en dos partes. Pero no está claro, y cada vez hoy en día hay más consenso al afirmar que no es obra del mismo autor, sobre todo porque se nota que la escritura es distinta, especialmente cuando se leen en griego, ¿no? Yo soy partidario de eso, pero ese texto seguramente sea tardío también y sea en torno al año 90 aproximadamente. Lo que sí que es cierto, la mayoría de las obras del Nuevo Testamento, las 27 obras del Nuevo Testamento, probablemente unas 22 de las 27, se escribieron en la segunda mitad del siglo I. Y luego las más tardías son de la primera mitad del siglo II, como mucho, ¿no? Pero sí, los documentos más antiguos, sin duda, son las cartas de Pablo. Y no solamente son los más antiguos, sino que son la base, o sea, todo el Nuevo Testamento es paulino, aunque tengan diferentes interpretaciones sobre el propio mensaje de Pablo, incluso a veces contradictorias con el propio mensaje de Pablo, pero todas son una reacción a Pablo, ya sea para apoyarlo, incluso legitimarlo, o ya sea para corregirlo, pero aceptándolo, algo así, ¿no? Esto es importante también para entender que hasta qué punto es esencial este personaje. Ya tenemos la estructura hecha, pero uno de los asuntos que más te preocupa en esto de mi libro del Nuevo Testamento es lo relativo a por qué estos 4 evangelios, por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Porque hay por ahí historias, ¿no?, que se hablan pues de si ese concilio donde al final pues se colocan todos los libros, todos los evangelios que hay, ¿no?, y finalmente se eligen estos 4 casi por azar directamente, pero lo cierto es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los más antiguos de todos los evangelios, teniendo en cuenta todos los evangelios apócrifos, ¿no? Sí. ¿Por qué se decide que los canónicos sean Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la cantidad de evangelios apócrifos que hay, que hay decenas de ellos, quedan en un apartado denominado apócrifo, no oficial, fuera del canon de la Iglesia? ¿Por qué estos 4? A ver, el motivo es probablemente por tradición, sin más, porque eran tan antiguos que cuando se empezó a decidir cuáles eran los buenos, ya estaban establecidos como los buenos. Es decir, no hubo duda en ningún momento de que, como mucho, la duda era para sumar otros evangelios, pero no para cuestionar ninguno de estos 4. Estos 4 ya estaban aceptados. A ver, hay 2 grupos de señores. Cuando hablo de señores, hablo de señores, no había señoras de por medio ya en esta época, en el cristianismo, que son los que se conocen como los padres apostólicos y los padres de la Iglesia o los doctores de la Iglesia. Que son, los padres apostólicos son 7 señores que entre el año 90 y el año 110, más o menos, de nuestra era, escribieron
cartas a iglesias o que bien habían fundado o en las que ejercían como pastores, casi siempre comentándoles alguna historia, alguna circunstancia, a veces regañándoles, como solía hacer Pablo en sus cartas. Pero en esas cartas hay indicios y hay en algunos evidencias de que ellos están hablando de algunos de los textos, de estos 4 textos, y además aseguran haber conocido a los apóstoles y pretenden asegurar quiénes son los autores de los textos, ¿no? Esto es importante. Y eso pasa con los 4 evangelios. O sea, estos 4 evangelios, aunque no con los nombres que tenemos, aparecen citados en estas cartas de los padres apostólicos. Pero luego, en el segundo apartado de hombres que te decía, los doctores de la Iglesia y los padres de la Iglesia son los primeros teólogos cristianos que ya empezaron a escribir reflexionando sobre el origen del cristianismo y sobre el dogma, los dogmas de la cristiandad, ¿no? Que son una serie de señores que empiezan a escribir entre el año 100 y el año 180 más o menos del siglo II. Entre los que está, por ejemplo, Ireneo de Lyon, San Ambrosio, Orígenes de Alejandría, bueno, unos cuantos. Estos señores son los que ya empiezan a plantearse, bueno, ¿cuáles son los textos buenos? Y todos tenían muy claro que eran estos 4, aunque algunos se plantean meter alguno más. No hay, por ejemplo, un evangelio del que solamente conservamos un par de fragmentos, que es el Evangelio de Pedro, que aparece referenciado en muchos de estos padres de la Iglesia, y que algunos lo aceptan, incluso como parte del canon, aunque con sus extravagancias, como llegan a decir, ¿no? Pero no hay ninguno más de los apócrifos. El problema está en que la mayoría de los apócrifos que nosotros conocemos son tardíos, o sea, son de esta misma época, son de la época en la que ya estaba más que establecido que estos 4 eran los buenos. De hecho, lo que pretenden la mayoría de los apócrifos, dejando a un lado los apócrifos gnósticos, por supuesto, porque hay que entender que los evangelios apócrifos no son libros prohibidos, no son libros heréticos. Hay algunos que sí, que son, por ejemplo, los gnósticos, que sí que son heréticos y que sí que fueron prohibidos por la Iglesia, pero la inmensa mayoría no solamente fueron aceptados por la Iglesia como parte de la tradición, sino que además fueron custodiados y cuidados por la Iglesia. O sea, se han conservado gracias a la Iglesia. Eso es importante también tenerlo claro, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los evangelios de la infancia, el armenio, el árabe, o los evangelios de la natividad, Mantente a la izquierda. o el evangelio de María, de la historia de María, o la historia de José, o el evangelio de la Asunción de la Virgen. Todos esos evangelios fueron custodiados por la Iglesia. Y luego hay una cosa también que es evidente, ¿no? Aunque está muy extendido ese mito que comentabas, que sucedió supuestamente en Nicea, en el concilio de Nicea en el año 325, que se cuenta la historia que pusieron todos los libros, todos los evangelios que había en una mesa, le cerraron la puerta, entonces dejaron que, bueno, los que estén sobre la mesa, cuando volvamos a abrir la puerta, son los buenos y los que no son los malos. Eso no pasó, evidentemente, pero es que tampoco se habló en Nicea de esto. Lo curioso de esto es que, fíjate, tenemos evidencia que en el año 175, estamos hablando de 150 años antes que Nicea, ya existía una lista, yo en un libro hablo de ella, que se llama El Fragmento de Muratori. Es una lista, que además solamente es eso, es una lista comentada, un cortito, un documento muy antiguo, del año 175, en el que se recogen 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y precisamente falta el Apocalipsis de Juan, la Carta a los Hebreos y la segunda carta de Juan, que son los 3 textos más complicados. Es decir, ya en esa época estaba establecido más o menos el núcleo duro del canon. Pero es que además, fíjate, hay un detalle que a mí me gusta mucho comentar y que de algún modo explica por qué surgieron los esfuerzos para crear un canon. Esto es muy interesante. Y es que el primer canon que hubo lo hizo un hereje, lo hizo un señor muy interesante, Marción de Sinope, que es un cristiano que con ciertas tendencias dualistas, algo parecido a lo que pensaba, él creía en algo parecido a lo que pensaban los cátaros. Pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era un ser maligno, era el demiurgo del platónico, era un ser maligno, y que el Dios de Jesús era un ser bondadoso, ¿no? Por lo tanto, rechazaba toda la historia de Jesús como judío y defendía que Jesús no podía haber sido el hijo del Dios de los judíos, sino que era otra cosa, ¿no? Está mucho más cerca del Evangelio de Juan. Era cátaro, de Dios. Y además, ¿sabéis lo que hizo Marción de Sinope? Que esto es muy guay. Hizo la primera compilación. Él hizo un pequeño Nuevo Testamento compuesto por el Evangelio de Juan y 10 cartas de Pablo. Las 7 auténticas y 3 que ni siquiera están en el Nuevo Testamento, que son cartas apócrifas que hoy en día se nos reconocen. Y como respuesta a este, de hecho hay un libro de Orígenes que se llama Contra Marción, en el que precisamente Orígenes, para legitimar que los otros evangelios son buenos y que Jesús es judío, los cita, ¿no? O sea, es curioso que, como de algún modo
la cristiandad se vio obligada a establecer cuáles eran los libros buenos en respuesta a el ataque de un gnóstico que llegó a tener bastante éxito, que defendía una iglesia, una versión de Jesús totalmente distinta a la que defendían los paulistas y los seguidores de Jesús de aquella época. Alucinante, pero bueno, no llegaban a ver a Jesús como una sombra o como una entidad que no. Aparentemente a los ojos de los hombres sí que estaba ahí, pero no estaba, ¿no? Eso tardó unos 3 siglos más en llegar, pero llegó también aquello. Bueno, y es curioso porque siempre, es una cosa muy importante, siempre todos estos, incluso de los gnósticos, siempre toman como referencia a Pablo, pero además toman como referencia a Pablo para decir una cosa y la contraria muchas veces, ¿no? Eso es muy curioso, porque Pablo es así, sus cartas son tan jugosas y tan complicadas de entender que daba pie a eso, ¿no? A interpretaciones muy divergentes, ¿no? Óscar, estamos toda la charla, ¿no?, orbitando en torno a un documento, a un posible evangelio, quién sabe si una fuente. Es ese famoso documento Q, ¿no?, que parece ser que ha inspirado el relato de algunos evangelistas, ¿no? Pero no la hemos tocado físicamente. ¿Qué es esto de la fuente Q o del documento Q? ¿Y por qué tenemos indicios de que Q no existe? ¿Qué es en concreto este? Tuvo que existir. O sea, es un documento hipotético, como tú bien dices, no se ha encontrado, pero tuvo que existir, y además tuvo que existir evidentemente por escrito, o sea, no podía ser algo de la tradición oral, ¿no? A ver, como te decía antes, los evangelios de Lucas y Mateo son versiones extendidas del evangelio de Marcos. Sobre todo se extienden al incluir la escena del nacimiento de Jesús, que no aparece en Marcos y que sí aparecen en Lucas y Mateo, aunque de forma distinta, y en las apariciones de Jesús resucitado, que no aparecen en ninguna, aparece en el evangelio de Marcos, y esto es muy curioso, no hay apariciones en el evangelio de Marcos, pero sí en Lucas y Mateo, que también, de nuevo, son distintas entre sí, ¿no? Pero luego resulta que hay un montón de dichos y parábolas de Jesús que no aparecen en Marcos, pero que sí aparecen en Lucas y en Mateo, y además aparecen casi siempre exactamente igual, lo que deja claro que Lucas y Mateo tuvieron que tener otra fuente, además de Marcos, escrita que usaron para hacer sus evangelios, ¿no? No sabemos realmente quién la escribió, ni cuándo, ni nada, pero tuvo que ser muy antigua, probablemente del año, pues seguramente del año 50 al año 60. ¿Por qué tuvo que ser, y si no antes, ¿por qué tuvo que ser tan antigua? Porque llama mucho la atención que Pablo no haga referencia a ninguno de los dichos que aparecen en la fuente Q. También es cierto que Pablo apenas hace referencia a dichos de Jesús, ¿no? Probablemente porque no los conocía, fíjate lo que te digo, probablemente porque la tradición sobre esos dichos de Jesús llegó después, que sea probablemente el texto del documento Q. Pero fíjate, hay un texto, además hay un movimiento que ahora mismo hay un pique bastante fuerte entre los exégetas estadounidenses, que son muy suyos, y los exégetas europeos, y es en torno a un documento que es el famoso Evangelio gnóstico de Tomás, que es un texto que se encontró en el siglo XX, en 1944, en Nag Hammadi, en Egipto, entre otros, en mitad de una biblioteca de un grupo gnóstico, una biblioteca que, por ejemplo, incluye también algunos libros de Platón o incluso algunos libros que no tienen nada que ver con religión, y se encontraron muchos textos de esta gente, del colectivo gnóstico, que en general tenía una visión del cristianismo radicalmente distinta. Entre otras cosas, pensaban lo que decíamos antes, que Jesús no fue un ser corpóreo, sino que fue una especie de ente que vino a enseñar el camino de la salvación, que no era el camino paulino de la salvación, por la creencia en la muerte redentora de Jesús, sino que pensaban que el camino estaba en el interior, ¿no? En encontrarse en sí mismo y encontrar la esencia divina que hay dentro de su interior, y a partir de ahí desprenderse por completo de todo lo material para escaparse de este mundo, ¿no? Bueno, pues ese evangelio, entre esa biblioteca pequeña de Nag Hammadi, hay un texto que es este evangelio gnóstico de Tomás, que está construido exactamente igual que como consideramos que estuvo construido Q. Es decir, son solamente dichos y hechos de Jesús. No hay nada de narrativo, no cuenta nada. Es solamente una recopilación de pequeñas sentencias de Jesús. Y los exégetas estadounidenses le dan tanta importancia a este texto porque consideran que, aunque esa versión gnóstica del siglo Q3 está construido a partir de un relato anterior, de un texto anterior, que probablemente sea, si no tan antiguo como Q, más antiguo incluso que Q, ¿no? Y esto es muy interesante porque es verdad, y esto fíjate que es muy curioso, en ese evangelio hay algunos de los dichos de Jesús aparecen en Q, pero en ese evangelio aparecen de una forma más primitiva. Es decir, es probable que ese libro fuese
el libro en el que se inspiró Q, ¿no? Para que lo entendamos. También te digo que con esto no hay nada para nada de consenso y que hay una guerra bastante abierta entre unos y otros. Los americanos, de hecho, le llaman a este libro el quinto evangelio, porque consideran que es importantísimo el evangelio gnóstico de Tomás. Aquí se lo llaman de otra manera y no está tan claro la idea, pero sea como sea, lo que sí parece claro es que hubo una fuente perdida, o hay más de una, de colecciones de dichos de Jesús que, por el motivo que sea, no se han conservado. Desde luego que tomando tu libro, la verdad es que, bueno, uno de los aspectos donde profundizas bastante, ¿no? Es respecto de qué pudo haber ocurrido en esos años perdidos de Jesús, ¿no? Porque es que es curioso cómo termina la infancia de Jesús con ese momento en el que Jesús se pierde en el templo, ¿no? Y se lo encuentran después sus padres dando lecciones a los sacerdotes del lugar. Y todo termina diciendo, y Jesús creció en sabiduría, Esté preparado estatura, para girar a la y en izquierda. gracia delante de Dios. Gira a la izquierda. Punto. Y Claro. desde ese momento hasta que comienza la vida pública, hasta los 30 años, no tenemos ni idea de qué ocurre con Jesús de Nazaret. Y claro, se ha hablado muchísimo, ¿no? De pudo ser una vida normal, que simplemente trabajase en Vaya en recto. Séforis, etc. Se ha hablado de esos hipotéticos viajes, que sí, a Egipto, a la India, la famosa historia Vaya de Cachemira recto. y Srinagar, en Japón, en la tumba de Shinsho, ¿no? Que a día de hoy aseguran que ahí tienen a Jesús enterrado, incluso hay unos cartelitos que te Maravilloso. señalan Sí. directamente hacia allí, tumba de Cristo, me parece absolutamente alucinante. Sí. ¿Qué podemos especular? ¿Tú crees que no se haya dicho ya, ¿no? Que no sea este tipo de comentarios frecuentes que tantas veces escuchamos de los años ocultos de Jesús? ¿Tú piensas que estuvo tranquilamente entre pues, Nazaret, Séforis, toda esta zona? ¿Pudo ser un Jesús viajero? ¿Pudo que esos hipotéticos viajes que realizó hicieron que germinase en él el credo que después tendría? Pues esos vínculos que encontramos a veces con el budismo, etc. ¿Tú qué opinas? Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario y compartes el vídeo, le ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. A ver, hay una cosa que además yo recuerdo que fue uno de los principales axiomas que cuando estaba estudiando yo la carrera, estudiando historia, me dejaron claro más de un maestro, ¿no? Y es que a veces es tan importante el silencio como la voz, o sea, es tan importante la ausencia como la presencia. Es decir, si nosotros llegamos a un yacimiento y de pronto encontramos que Mantente a la donde izquierda. debería haber restos de unas casas no están, y sin embargo al lado sí lo encontramos, ¿por qué? Tenemos que plantearnos por qué no está lo que debería estar. Esto es importante, ¿no? Entonces podemos plantearnos que a lo mejor hubo una guerra y entonces todo esto se fue al carajo, cogieron esas piedras y le usaron para construir una estatua, ¿no? Vale, entonces esta idea es importantísima para entender el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios, porque hay muchos silencios y además los silencios siempre se dan en momentos importantes o con personajes importantes, y eso para mí evidencia mucho, ¿no? Y ahora me explico. O sea, hay mucho silencio en torno a Juan el Bautista, por ejemplo. Está claro que Juan el Bautista fue el maestro de Jesús, es evidente, y hay muchísimos indicios que lo dejan claro. Sin embargo, no se dice abiertamente. Es más, parece en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, el primero que lo menciona, parece que lo dice porque tiene que decirlo, pero no, como que si no quisiese decirlo. Intenta reducir al mínimo su presencia, ¿no? Hay un silencio en torno a él. Mayor silencio aún hay con María Magdalena. Y luego, si quieres, podemos hablar de ella, de las mujeres, porque te digo que es muy guay entender por qué tienen que estar las mujeres ahí cuando deberían estar totalmente omitidas según la creencia de los que escribieron estos textos, ¿no? También hay mucho silencio en torno a María Magdalena. Y también es un personaje tremendamente complicado. Luego lo veremos si quieres. Y hay mucho silencio en la vida oculta de Jesús. ¿Por qué? Piensa una cosa, en aquel momento, en la Judea romana o en la Galilea helenizada, la esperanza de vida estaba entre los 35 y 40 años. Eso no quiere decir que todos muriesen a los 40 años. Pero sí que es verdad que con 30 años uno ya estaba en la culmen de su vida y posiblemente ya enfilando la cuesta abajo, ¿no? Como decimos por aquí. Por lo tanto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no dijesen nada ninguno de los evangelistas? Pero es que fíjate, hay más. Ni siquiera los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos se escribieron precisamente para rellenar los huecos que había en los evangelios, sobre todo los huecos de la infancia,
y los huecos de las apariciones de Jesús finales, ¿no? Sin embargo, tampoco hablan de la vida oculta de Jesús. No hay ni un evangelio que hable de la vida oculta de Jesús. No, como mucho hablan de sus primeros años en Egipto o de cuando era un chaval, hasta el momento del que te he dicho antes de la presentación en el templo, ¿no? Que es cuando Jesús se pierde. ¿Por qué? Una primera hipótesis es que no lo sabía. Y esto es descorazonador. O sea, esto quizás sea más inquietante que lo supiese. Igual no sabía nada sobre la historia de Jesús, porque igual Jesús apareció de pronto, de la nada, y no explicó nunca a sus discípulos nada. O quizás hay una posibilidad que a mí me resulta muy inquietante y me parece probablemente la más acertada, sobre todo porque Jesús hizo esto mismo con sus seguidores. Y es que quizás Jesús borró, como diría Carlos Castaneda, borró su historia personal. Es decir, y esto es muy común en las sectas. En muchas sectas milenaristas, sobre todo en sectas que creen que el fin del mundo va a llegar, es muy común esa idea de que cuando uno entra ahí, deja el mundo exterior fuera y lo olvida por completo. Y es probable creer que Jesús llegase un momento en el que, tras ser bautizado con Juan, tras formar parte del movimiento de Juan, tuviese una suerte de epifanía, llegase a la conclusión de que era un elegido por la divinidad, comenzase a dirigir su propio movimiento y no contase nada de su vida a sus seguidores. Y por eso nadie sabía nada de su vida. Es muy razonable y puede parecer descorazonador, pero es coherente. Pero es que además Jesús invita a sus discípulos a eso mismo, ¿no? En muchas ocasiones les dice que dejen a su familia, que lo que importa ahora es centrarse en preparar la llegada del reino de Dios, porque el fin del mundo es inminente. Un ejemplo, sabemos que Pedro, el apóstol Pedro, tenía mujer y tenía incluso suegra, porque hay uno de los milagros famosos de Jesús que cura a la suegra de Pedro. ¿Dónde está la mujer de Pedro? ¿Dónde está la suegra de Pedro? Pedro abandonó a su mujer y se fue con Jesús. Hay un momento, hay una escena que a mí me gusta mucho y que aparece, es muy curiosa esa escena, y creo que representa exactamente esta idea, aunque el evangelista Marcos creo que no lo supo desarrollar bien y lo hizo de una manera simbólica, pero no se entiende del todo bien, ¿no? Y hay un momento del evangelio en el que un señor rico, anónimo, le dice que qué debe hacer, un señor rico con muchas tierras y posesiones, le dice que qué debe hacer para unirse al movimiento de Jesús. Y Jesús le dice que lo deje todo, que una vez que se haya desprendido de todo, podrá unirse y entrar al reino de Dios, ¿no? Unos versículos después, unos capítulos después, justo en el momento en que Jesús es detenido, en el huerto de Getsemaní, hay una escena muy extraña, que suele pasar desapercibida al lector no iniciado, en la que después de que todos los discípulos huyan, y cuando Jesús está siendo llevado por los romanos a la casa de Caifás, aparece un señor desnudo. Y es claramente ese señor que os decía antes. Aparece desnudo, solamente tapado con una sábana. Y de algún modo es como diciéndole, te han dejado los tuyos y sin embargo yo he entregado todo lo mío y estoy aquí contigo. ¿Entiendes? O sea, yo creo que esa idea es importante para entender esto, ¿no? Y yo creo que eso pudo ser lo que pasó con Jesús. O sea, es decir, que no hubo nada especial. Ahora bien, luego hay algunas probabilidades. A mí hay una probabilidad que me gusta mucho y que hay algunos libros serios que lo defienden. Por ejemplo, Morton Smith, que tiene un libro que se llama Jesús el Mago, que defienden que Jesús aprendió magia en Egipto, magia religiosa en Egipto, lo cual no es nada raro. Bien, pensad que Egipto, hoy en día lo estamos viendo más que nunca, con esta desafortunada guerra que está sucediendo en Israel y Palestina. Egipto está al lado, es fronterizo de Israel, por lo tanto no es nada raro. Además, había una comunicación constante, no es nada raro que Jesús estuviese allí. Y para eso hay algunos indicios muy curiosos, como algunas palabras o algunas formas que Jesús emplea al hacer algunos de sus milagros. Por ejemplo, hay un momento en el que a un ciego le devuelve la vida mojándose un poco en saliva y dándole saliva en los ojos, ¿no? Eso era un ritual, por ejemplo, que se hacía en magia egipcia. Es posible plantear esta idea, ¿no? Que fuese una especie de taumaturgo, ¿no? de mago, entendido mago dentro del contexto religioso. Pero son especulaciones. Pero yo creo que para mí es mucho más importante la idea que te he dicho antes y más coherente con quien yo creo que fue el Jesús de la historia. Y te repito, no es nada raro. Como te decía antes, Carlos Castaneda, que es un gurú, todos lo conocemos, ¿no? El famoso antropólogo, creador del mito de San Juan, de Don Juan, perdón, de San Juan, él defendía esa historia, el borrado de historia personal. Y eso es algo que yo, que también he entrado bastante en muchos movimientos sectarios bastante amplios, sucede. Eso sucede, por ejemplo, en Testigos de Jehová, sucede en la cienciología, por ejemplo, ¿no? Sucede en muchos grupos en los que se pide eso, ¿no? Se pide hacer borrón y cuenta nueva y arrancar de cero. Y quizás
Jesús hizo eso. Podría ser. Desde luego que sería muy interesante. Y, Óscar, antes hemos mencionado los conceptos que son también muy importantes, como es, primero, la relación de Jesús con las mujeres, y que lo que después hemos expresado en los evangelios parece que va en contra de la creencia dominante del momento. Y por otra parte hemos hablado de los esenios, ¿no? También se hablaba de esa posibilidad de que Jesús perteneciese a la secta de los esenios, Qumran y tal, pero hemos visto que lo más probable es que esto esté totalmente descartado, principalmente porque las distancias que encontramos entre el credo esenio y lo que después predica Jesús de Nazaret son gigantescas, ¿no? Por ejemplo, vemos que los esenios se apartan tremendamente de los enfermos, Jesús se acerca a los leprosos, no había mujeres dentro de los esenios y Jesús está constantemente con las mujeres, ¿no? Luego, en principio parece que esa conexión que se ha querido ver entre los manuscritos de Qumran y Jesús de Nazaret deberíamos descartarla totalmente, principalmente porque ni en uno solo de los manuscritos del Mar Muerto citan a Jesucristo, ¿no? Ahora bien, Jesús y las mujeres, ¿por qué te interesa tanto este asunto? Bueno, a ver, lo de la serie hay que dejar claro que no es así, no hay relación ninguna entre Jesús y los esenios, más allá de que todos vivieron en la misma época y todos estaban igual, entiéndase por favor, lo digo desde el máximo respeto, igual de fanatizados y de convencidos de que el fin del mundo iba a llegar. Y todos eran reformistas del judaísmo. Es decir, todos estaban enfrentados no solamente a Roma, sino a los saduceos, la casta dominante, que era la que controlaba la religiosidad oficial en el templo de Salomón, ¿no? Cuando hablo de todo me refiero a esenios, a Jesús, a Juan el Bautista, claro está, y probablemente a Pablo de Tarso, y quizás a una parte de los fariseos, porque los fariseos son, los esenios son una ramificación de los esenios, ¿no? El tema de las mujeres. A ver, vamos a empezar por el final para que entiendas por qué me parece tan fascinante algo que sucede en el Nuevo Testamento y que mucha gente no se da cuenta porque no lo leen o no lo han leído con la suficiente atención, ¿no? Y eso es igual que hice con mi libro de Poe, que era intentar que de algún modo la gente releyese a Poe a la vez que leía mi libro para que lo viesen de una perspectiva distinta. Con este libro he pretendido algo así con el Nuevo Testamento, ¿no? Y esta idea yo creo que es rompedora cuando se le relee. Pongámoslo en el momento que te decía antes del tío del nudo, en el momento de la detención de Jesús en el huerto de Getsemaní. Todos los apóstoles huyen, todos los varones apóstoles huyen, ¿no? Después, pues pasa todo eso, lo que pasa, ¿no? El proceso judicial, bueno, si se puede llamar así, con Caifás, la historia con Poncio Pilatos, y finalmente empieza la flagelación, la crucifixión, el entierro y la resurrección. ¿Cómo sabemos todo esto? Si los apóstoles habían oído. ¿Cómo sabemos toda esta historia? ¿Quién estaba en la cruz? Las mujeres. ¿Quiénes fueron testigos de que Jesús había sido enterrado en una tumba, no en una fosa común, que es lo normal que debería haber pasado? Las mujeres. ¿Y quiénes fueron las primeras que llegaron y se encontraron en el sepulcro vacío? Las mujeres. Y siempre con María Magdalena a la cabeza. Esto es muy inquietante. Esto puede parecer fácil, puede parecer, bueno, pues ¿qué problema hay que esas mujeres, no? Pues te voy a poner un ejemplo. Te voy a dar un argumento que es rompedor y que mucha gente no conoce y que es la clave de todo esto. En el siglo I, las mujeres judías no podían testificar en un juicio. Porque su palabra no tenía valor, o sea, no venían como testigos. Sin embargo, Marcos y los siguientes evangelistas situaron a mujeres como testigos de los hechos más importantes de la historia de Jesús. Eso es brutal. Coherencia total. O no, Mantente a la si izquierda. es que fue verdad. ¿Entiendes? Entonces aquí es donde hay que poner el criterio de dificultad. Aquí es donde el criterio de dificultad entra en su máximo esplendor. Porque alguien va a inventarse algo como esto que le podía poner en tanto aprietos. Porque Marcos podía haber dicho, pues con decir que lo vieron otros, que es, por ejemplo, mira, eso es lo que hizo, por ejemplo, el último evangelista, que es Juan. Juan introdujo a dos hombres ahí, que son José de Arimatea, que también estaba más o menos en los otros, pero sobre todo introdujo a Nicodemo, introdujo a otro hombre para, de algún modo, dar más legitimidad a lo que estaba contando. Eso es muy complicado. Marcos podía haberse inventado esta historia. ¿Por qué poner a mujeres? Poner a mujeres le ponían un aprieto importante. De hecho, las primeras críticas que son contra el cristianismo, que son por ejemplo la obra de Celso, el discurso verdadero contra los cristianos, atacan precisamente a la religión porque consideran que la resurrección es un invento de una mujer histérica, señalando directamente a María Magdalena. Es decir, podían haber evitado esas críticas, y eso da que pensar la posibilidad de que realmente fuesen mujeres las que estaban allí, y especialmente María Magdalena.
las que estaban presentes en estos hechos. Claro, las consecuencias que tienen esto es demoledora, porque piensa, si una mujer no puede ser testigo del siglo I, ¿cómo puede ser que fuesen las principales discípulas de un aspirante mesías del siglo I? ¿Que Jesús fue una suerte de protofeminista? No creo que fuese exactamente eso, pero conociendo cómo han sido algunos movimientos heréticos posteriores cristianos, especialmente los cátaros, no me cuesta nada creer que Jesús pensase, como los gnósticos, por ejemplo, que las mujeres y los hombres eran iguales, porque el material no importa, lo que importa es el interior, el alma, ¿no? Y que él pensase que daba igual, que no había diferencia entre hombres y mujeres, y que él las acogiese en su seno. Mantente a la derecha. Pero es que fíjate, hay otro factor que para mí me parece absolutamente inquietante y que se da en el Evangelio de Lucas. Mira, un ejemplo, María Magdalena aparece 13 veces en los 4 evangelios. Bueno, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, porque no aparece en ninguna otra fuente del Antiguo Testamento. De esas 13 veces, 12 son en la escena de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Solamente hay una cena anterior. Y esa cena anterior es una cena del Evangelio de Lucas, pero hay que recordar que es Lucas 13:12, muy rara, en la que Lucas tranquilamente cuenta que a Jesús, aparte de los 12, le seguían un grupo de mujeres, entre las que estaba María Magdalena, menciona a 2 o 3 más, y termina diciendo algo Mantente que es a la muy curioso, izquierda. y que dice, estas mujeres les proveían con sus bienes. Esto es muy curioso. ¿Cómo que estas mujeres les proveían con sus bienes? O sea, había un grupo de mujeres que con su dinero estaban subvencionando, estaban financiando el movimiento religioso de Jesús. Esto es lo que está diciendo Lucas. ¿A qué se refiere? Claro, ¿a qué se refiere con esto? Porque hay algunos, por ejemplo, Antonio Piñero, por ejemplo, plantea que se refiere simplemente a que les daban de comer. Vale, bueno, vale, pero ¿por qué? ¿Quiénes son esas mujeres? Y además, no estamos hablando de 12, porque no podemos pensar que eran solamente 12 personas. Jesús y los 12 seguidores, los 12 apóstoles. Seguramente había muchos más hombres. ¿Cómo es esto? Además, no estamos hablando de que el movimiento de Jesús se inició en Galilea rural, entre una gente muy pobre. La mayoría de seguidores de Jesús eran pescadores del mar de Galilea, que eran absolutamente pobres. ¿De dónde sacaba el dinero esa gente, esas mujeres, además, para esto, ¿no? Así que esto ha levantado mucho río de tinta, ¿no? Y ha hecho pensar en muchas posibilidades, entre las que está que alguna de esas mujeres fuese poderosa. Y precisamente es donde, de nuevo, está el enigma de María Magdalena. La idea de quién fue realmente esta señora para que tuviese la importancia que tiene y a la vez, volviendo a lo que te comentaba antes del silencio, sea tan silenciada. O sea, María Magdalena aparece porque tiene que aparecer. O sea, no podían omitirla, pero da la sensación, cuando uno lee los evangelios así, de que si hubiesen podido, lo hubiesen eliminado. Y si no lo hicieron, Mantente es porque estaba, todos sabían que estuvo allí, en ese momento tan importante. No podían omitirla de la historia, ¿no? Pero sea como fuere, lo que de Chiques deja claro es una cosa, al margen de todo esto, ¿no? Y es que en el grupo de Jesús había mujeres. Y eso es un factor muy diferencial, comparado tanto con el judaísmo masivo de su época como con los movimientos reformistas que hemos dicho, el movimiento de los esenios, Juan el Bautista y los otros mesías que hubo en esos primeros 70 años del siglo I, ¿no? En ninguno de los que se recogen en Fray Josefo, en Fernando de Alejandría y demás, mencionan a mujeres en la corte de estos grupos o estos aspirantes a mesías del siglo I, solamente en el caso de Jesús. Y claro, volviendo al principio, si la sitúan en un momento tan importante como su muerte y resurrección, es porque seguramente su papel era mucho más importante del que finalmente han acabado teniendo a lo largo de la historia del cristianismo, y especialmente a partir del siglo II, en el que ya se pasaron al olvido y ya ni siquiera había mujeres sacerdotas o sacerdotisas. Y que siguen teniendo a día de hoy, porque a fin de cuentas, por mucho que no, pues 12 apóstoles, uno por cada uno de los miembros de las 12 tribus de Israel, 12 hombres, luego los sacerdotes tienen que ser hombres porque los apóstoles eran hombres, pero es que se está obviando totalmente a este grupo de seguidoras de Jesús de Nazaret, ¿no? Luego, parece mentira, ¿no?, que a día de hoy todavía, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué razonabilidad de alguna manera se nos puede hacer entender para que una mujer no pueda impartir misa, para que una mujer no pueda ser sacerdotisa a día de hoy en el siglo XXI y después de
que no es que estemos reinterpretando a la actualidad cómo deberían de ser las cosas, es que los evangelios nos están haciendo una alusión a las seguidoras de Jesús. Sin embargo, esa parte se obvia de la explicación, ¿no? De hecho, Lutero y luego Calvino y toda la serie de reformistas que hubo plantearon esta idea precisamente por eso, porque consideraban que era incoherente que las mujeres no pudiesen ejercer el sacerdocio cuando queda claro no solamente que Jesús sí la admitía en su núcleo duro, sino que además también Pablo. Es que es curioso, las cartas de Pablo se dirige en ocasiones con su nombre a mujeres de algunas de las iglesias que él mismo ha creado, ¿no? O sea, tenían un rol importante. De hecho, en las cartas de Pablo, en muchas ocasiones, hace referencia a lo que él llama dones espirituales, que son una suerte de superpoderes que tenían algunos de sus seguidores y que él veía. Pero superpoderes que tienen mucho que ver, a mí me recuerda, salvando las distancias, y con perdón, y desde el respeto, a las famosas misas estas evangélicas, de los grupos evangelistas, en las que se hacen milagros, en las que lanzan como ondas vitales, ¿no? Y curan a la gente y demás, ¿no? Y que en las que de pronto entran como en éxtasis y empiezan a gritar y entran en trance. A eso se refiere Pablo con dones espirituales, ¿no? Él habla de cómo en las reuniones había gente que entraba en trance, empezaban a hablar en idiomas raros, había otros que interpretaban lo que hablaban en idiomas raros, ¿no? Otros que veían cosas del futuro, que hacían milagros, que curaban. Es decir, está describiendo algo así, pero que siempre son mujeres también. Es decir, Pablo le da importancia también a esto. Por eso Lutero, Calvino y demás reivindicaron esta idea. Que por cierto, Lutero también planteó que esos 3 libros que yo he dicho antes, que eran los más problemáticos del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, la carta a los Hebreos y la segunda carta de Juan, también en la carta de Judas, no estaban en el canon que Lutero propuso. Están como un apéndice, o sea, como no forman parte del canon, sino un pequeño apéndice de, bueno, esto sí, pero son ya tardíos y no son palabra de Dios, de algún modo. Pero sí, yo creo que el papel de la mujer se ha ninguneado por completo y seguramente pues se debe a otros factores que no tienen nada que ver con la historia real de Jesús ni con la lógica, sino más bien a la tradición y a que pues, el cristianismo nació en un mundo machista, como todo el mundo que era en aquel momento machista, ¿no? Para concluir la entrevista de hoy, amigos, me gustaría hacer referencia a una de las partes más curiosas, más misteriosas de la obra de Óscar. Esto no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, donde se nos habla del misterioso capítulo 29. Me gustaría, amigos, haceros referencia a qué nos estamos refiriendo exactamente, que nos comente un poquito Óscar, porque creo que es tremendamente curioso. Óscar nos dice que los Hechos de los Apóstoles terminan de forma abrupta. El último capítulo es el 28, que termina de una manera muy desconcertante. Pablo, tras ser detenido, es enviado a Roma junto a Lucas, ya que había apelado a la autoridad del César como ciudadano romano que afirmase. Una vez allí, se le permitió a Pablo vivir en un alojamiento propio con un soldado que lo custodiara. Es decir, lo pusieron bajo arresto domiciliario para esperar. Y así estuvo 2 años. Permaneció Pablo 2 años enteros en el mismo domicilio alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad y sin poder de Dios. Hechos 28, 30. Y ya está. Eso es una rareza, es otra de las anomalías, ¿no? Y volvemos de nuevo a lo que te digo, al concepto de silencio, el silencio evangélico, ¿no? A mí es algo que me inquieta bastante. Y aquí pasa algo raro. Algo raro que seguramente tiene que ver con algo que nos han pretendido silenciar y que no sabemos lo que es, ¿no? En efecto, la historia de Pablo se desvanece por completo en sus cartas con Romanos. No hay más cartas de Pablo. Se da por hecho que justo después de esto acabó falleciendo. Y se da por hecho por esta mención que aparece en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro muy curioso, muy extraño, pero lleno de falsedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Hechos de los Apóstoles empieza a contar la historia de los seguidores de Jesús, después de la muerte de Jesús, pero de pronto, a mitad, hacia el primer tercio del libro, entra en acción Pablo de Tarso y a partir de ahí ya pasa el autor de hablar de los seguidores de Jesús y se centra en Pablo. Lo curioso es que en muchas ocasiones contradice al propio Pablo, porque hay episodios que Pablo cuenta en sus cartas que no las cuenta igual el autor de los Hechos. De hecho, y sin entrar en mucho detalle, el autor de los Hechos lo que pretende de algún modo es suavizar las tensiones que existían entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, el grupo de seguidores de Jesús que permaneció
fiel al movimiento original, probablemente de Jesús, en Jerusalén, entre los que estaban Pedro, Juan y el hermano de Jesús, Santiago o Jacobo, como queramos. Pero Pablo iba por otro lado, ¿no? Iba por libre. Pero curiosamente lo que te digo, de pronto el autor de los Hechos se centra en Pablo. Y sin embargo no termina la historia. Termina de una forma tan abrupta como desconcertante, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, hay quien siempre ha planteado que se considera que el autor de este texto es Lucas, que es el autor del Evangelio de Lucas, y que es un seguidor de Pablo, que estaba con él precisamente cuando fue detenido en Roma. Se dice que era su médico. Consideran que el texto quedó inacabado porque Lucas murió a la vez que Pablo, y claro, no pudo contar la historia de la muerte de Pablo. Pero bueno, eso sería cierto si fuese verdad que fue Lucas quien escribió esto, pero no parece que sea así. Así que no sabemos lo que pudo pasar, ¿no? Y eso ha hecho que se hagan muchas especulaciones, entre las que están los que consideran que en algún momento del pasado se amputó ese texto, ese último capítulo, o quizás algún capítulo más que no lo sabemos, pero que contenía algo que era problemático. Y esto que puede parecer raro, no es tan raro. Te pongo un ejemplo, mira, los 4 primeros códices completos con matices del Nuevo Testamento son de la primera mitad del siglo IV. Todo lo que tenemos anterior son fragmentos o casi evangelios completos quizás, pero no todo el Nuevo Testamento, del siglo IV. Hay dos especialmente válidos que son que se conoce como Codex Sinaiticus, y tú del Sinaí también sabes mucho, lo sé, y el Codex Alejandrino. Y luego está el Codex Vaticano. No son 4, ¿no? Pero bueno, sobre todo hay 2, que son los esenciales, que son el Vaticano y el Sinaiticus y el Alejandrino. Entre las versiones de los Hechos del Apóstol, de esos los 2 libros, hay un 15% más en el Sinaiticus que en el Alejandrino. Es decir, en un libro que tiene unas 40 páginas, un 15% más representa unas 4 o 5 páginas más de diferencia. ¿Cómo puede ser eso? No están al final, están por el medio, están salpicados, no son un capítulo entero distinto, ¿no? Pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pues porque esto ha pasado. Y además también sabemos, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Siempre se suele decir que la Iglesia Católica manipuló estos textos, por tal, en Nicea, bueno, que fueron reelaborados por escribas cristianos, ¿no? Eso no es así. Entonces sí que todo está manipulado, los textos del Antiguo Testamento, pero no fue una manipulación consciente de alguien que quiso censurar o modificar la historia, sino que fue simplemente fruto de la copia tras copia tras copia tras copia que durante cerca de 200 y pico años hicieron muchos seguidores de Jesús que en muchas ocasiones no sabían ni escribir, y eso se sabe. Las propias cartas de Pablo en sus cartas invita a sus seguidores a que las copien, aunque no sepáis, dice en algún momento, copiarla simplemente porque es copiar y ya está, no hace falta saber lo que pone. Y claro, en ese momento de copiar tras copiar tras copiar puede haber pequeños errores, pero también puede haber que haya algún listo, y eso también se ha detectado en muchas ocasiones, que considere que de pronto cuando está copiando uno de estos textos hay algo que no encaja con su cristología o con sus ideas sobre Jesús y decidiese cambiarlo. Y eso ha pasado seguro, y eso es lo que pasó con el Codex Sinaiticus y el Codex Alejandrinos. Alguien modificó, porque precisamente las partes que están en el Codex Sinaiticus que no están en el Alejandrinos son algunas partes peliagudas, curiosamente, ¿no? Por lo tanto, hay quien piensa que ese capítulo 29 pudo perderse así. Y de hecho, en torno a eso surge una leyenda que yo he escrito, que la comento en el libro para cerrarlo, que me parece fascinante y que tiene que ver mucho con un movimiento muy, muy extraño, que es el anglojudaísmo, que es un movimiento que surgió en Inglaterra en el siglo XIX, de personas que defendían que los anglos, los antepasados de los ingleses, eran los descendientes de las tribus perdidas de Israel, y que de algún modo Pablo estuvo en aquellas tierras. Y eso vino acompañado, esa creencia se acompañó con lo que yo llamo apócrifos modernos, que existen unos cuantos, y que siempre son textos que alguien encuentra de una forma fortuita y que aportan algo rompedor en torno al cristianismo, ¿no? Existen un montón sobre Jesús, pero este curioso es el que sería el famoso capítulo 29 encontrado, y que básicamente lo que viene a decir es que Pablo estuvo en Inglaterra, estuvo aprendiendo y difundiendo sus ideas entre los celtas de por allí, y que finalmente llegó a ejercer, a montar una iglesia justo en el lugar en el que está la iglesia de San Pablo en Londres, y que luego acabó yéndose a otra zona de Europa y acabó falleciendo, bueno, cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Pero sea como sea, esta historia se usó para de algún modo legitimar esta idea, ¿no? Que Pablo estuvo predicando allí porque consideraba que allí estaban los auténticos descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Vayamos a que, buscar una nueva recordemos, ruta. esa es una de las
misiones que tenía que cumplir el Mesías. Buscando una nueva ruta. El Mesías de los judíos tenía que reunir al pueblo de Israel de nuevo, ¿no? Y Jesús, en algunos de los dichos que probablemente sean históricos, lo decía explícitamente, que su misión era esa, ¿no? Reunir a los hijos perdidos de Israel. Pero sea como sea, ese texto hoy sabemos que es falso y que no tiene nada de verdad. Sí, pero mira, de hecho, fíjate, esta leyenda que acabas de contar también se relaciona con una historia que habla de cómo el Papa Gregorio el Magno se encontraba en Roma, se encontraba paseando por la zona de los mercaderes, ¿no? Y allí debió de encontrar, no sabemos si enjaulados o si presos, a una serie de niños que tenían los ojos muy claros, que tenían el pelo muy rubio, y cuando el Papa se refirió a ellos y les preguntó de dónde venían, aquellos niños señalaron hacia el norte y dijeron algo así como Ángelos. Pero el Papa entendió Angeli o ángeles y mandó evangelizar a la zona de las cuales venían estos niños, ¿no? Lo que sería Inglaterra. Y allí que fueron y consiguieron evangelizar ese lugar que acabaron llamando Anglaterre, ¿no? La tierra de los ángeles, England, la tierra de los ángeles, ¿no? Es decir, que al final las historias se combinan, se funden y acaban teniendo sentido. Sí. Eso es fascinante. Igual que, por ejemplo, fíjate otra historia muy parecida a esas, pero es justo lo contrario, ¿no? La primera carta de Pablo es la carta a los Corintios, la segunda, y probablemente la más importante, y además tiene algunos momentos increíbles, es la carta a los Gálatas. Los Gálatas, esto es muy curioso, son un grupo de galos que Julio César se llevó hasta el norte, al sur de la actual Siria, y fue una de las primeras iglesias que Pablo de Tarso fundó. Y eran gálatas porque eran galos, por eso son los Gálatas. Y curiosamente, y esto fíjate cerrando el círculo, la primera orden secreta que fundó Pierre Plantar, nuestro amigo de René Chateau, fue la orden Alfa Galatas, que era precisamente por esto, porque de algún modo él decía que los primeros cristianos habían sido precisamente franceses, que no eran franceses evidentemente, ¿no? Y Julio César había llevado hasta esta región y habían sido bautizados por Pablo, ¿no? O sea, fíjate que hasta qué punto toda la historia se acaban recombinando en la Thermomix de la historia. Patafísica pura, ¿eh? Patafísica pura. Sí. Oye, Óscar, ya estamos terminando. Vamos a ver, ¿qué hacía Óscar Fábrega con Antonio Piñero en las Islas Cíes? A ver, pues fue una circunstancia súper curiosa, tío. Yo a ese señor le amo, todo se ha dicho. Yo de algún modo siempre lo he dicho, ¿no? Que si alguien quiere leer un libro serio y contundente y absolutamente verificable y contrastable y bueno sobre el cristianismo, que lean a Antonio Piñero, ¿no? Y si quieren leer lo mismo, pero de alguna manera mucho más accesible y sobre todo con desvíos, como otros muchos más temas, que me lean a mí. Yo soy amigo de él de hace muchos años, lo considero mi maestro, y lo he hablado con él muchas veces, eso, ¿no? Él es muy pudoroso, a la vez que es muy impresionante estar junto a él, ¿no? Absolutamente. Pero luego resulta que es un señor súper dicharachero y súper buena gente. Entonces resulta que hace unos cuantos años, en un viaje que hicimos a Galicia, pues quedamos con él para comer y la cosa se acabó complicando y nos acabamos montando en su velero. Él le gusta mucho la vela. Fíjate, tiene 83 años, ¿no? Ahora mismo, sí, a día de hoy, esto pasó hace 2 años, tenía 81 años y él llevaba un velero solo, repito, un velero de 19 metros, enorme, y nos fuimos desde donde él vive, que es en Bayona, hasta las Islas Cíes. Y en ese camino, pues imagínate, ¿no? Me recuerdo que hubo una conversación brutal, para que tú veas hasta qué punto estas cosas son muy de frikis, admirable, pero muy de frikis. Recuerdo que estuvimos hablando como 1 hora en torno solamente a una palabra, que es la palabra nasoreo, que aparece en el Nuevo Testamento y que según se interprete una letra del arameo o no, significa nasoreo o significa nazareno. Y eso es esencial para entender si lo que estamos hablando es de que lo de Jesús el Nazareno era un gentilicio o no, ¿no? Imagínate. Claro, está hablando de una persona que conoce como 8 idiomas muertos, que es una auténtica enciclopedia andante. Y fue una pasada, fue un placer porque además fue, yo te digo, un viaje de ocio, pero también un viaje cultural brutal. Y repito, un señor de en ese momento de 81 años, llevando un velero él solo con un volante que es como esta habitación en la que me encuentro. Brutal. La verdad es que muchísimo cariño a Piñero. Puro friquismo. Yo pensaba que el debate iba a ser, vamos a ver, en una lucha entre Superman contra Jesucristo, Dios, ¿quién ganaría? Bueno, también hablamos algo de eso, también hablamos incluso de política o incluso de música clásica. Piñero es un súper entendido en música clásica y sobre todo en ópera. Y también estoy hablando mucho de esto, del mundo editorial, de muchas cosas distintas, ¿no? Pero también te digo que también hubo conversaciones complicadas de este tipo, o sea que es muy guay.
Yo te digo Pues, que para mí es máximo respeto para Piñero. aventureros, ya que hemos sacado aquí el tema de Antonio Piñero, que sepáis que dentro de muy poquito volverá a estar aquí en Desafío Viajero hablándonos de lo mismo, cristianismo primitivo y a lo mejor un poquito de mar y de música clásica que le gusta mucho. Oye, bueno. Óscar, para concluir, a ver, ya sabemos con qué 3 personajes históricos te darías, ya sabemos a qué parte de la historia del pasado viajarías con la máquina del tiempo, pero una persona real, física, viva, que Óscar Fábrega admire profundamente. Uf. Bueno, al margen de Antonio Piñero, que yo creo que tengo que dejarlo ahí. A ver, te voy a decir, no tiene nada que ver que posiblemente con mis ambiciones intelectuales, ni con mi trabajo como investigador, ni como escritor, ni nada, pero es alguien al que siempre he admirado. Y Continúa a la que derecha y yo tengo vuelva a una salir a la vertiente que no sé derecha. si mucha gente conoce o no, pero que es, yo soy muy cinéfilo. Y me encanta el mundo del cine y colecciono, de hecho, películas. Tengo aquí, tengo como 4.000 películas en casa, Salga ¿no? a la Es mi derecha. gran pasión, el mundo del cine. Nunca he escrito nada sobre cine, algún día espero hacerlo. Y siempre he sido muy fan de Steven Spielberg. Siempre, pero mucho. De hecho, yo llegué de joven, de chaval, de adolescente, llegué a tener incluso un club de fans de Steven Spielberg que llegó a tener su legión de seguidores y me canceaba con gente de toda España compartiendo historias y vivencias de este señor, ¿no? O sea que me encantaría conocerlo porque ya también tiene sus años, nació en el 47, ya está bastante mayor y se está haciendo viejuno como todos, ¿no? Así que ya te digo, fíjate, es sorprendente, pero realmente es eso, Spielberg. Por no decirte gente muerta, ¿no? Porque si no hablamos de gente muerta te podría decir muchos más. Pero Sí. gente viva, Steven Continúa a la Spielberg. izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Óscar, ¿cómo le gustaría a Óscar Fábrega ser recordado? Gira a la izquierda. No sé. Mira, hay una frase que tiene que ver también con todo este tema de Rennes le Chateau, que es una frase que aparece en una tumba de un señor que guarda relación con esta historia, que está en Rennes-le-Fen, que es un conocido masón de la época, y es el epitafio de su tumba, que ponía: pasó por la vida haciéndolo bien. Pues básicamente con eso me quedo, o sea, es decir, que pasé por la vida haciéndolo bien, y hasta que no le jodí la vida a nadie, ¿no? Pero bueno, queda bonito decirlo así. Muy masónico, pero también muy bonito. Fantástico. Bueno, pues ya lo habéis visto, amigos. Pura erudición de Óscar Fábrega que nos trae Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento. El nuevo libro de Óscar Fábrega ya está en todas las librerías. Os voy a poner el enlace para que veáis dónde podéis acceder. Vaya recto. Y no solo tenemos también Esto no estaba en mi libro de historia de los cátaros, también en todos lados, ¿no? Un auténtico revolcón a la historia de los cátaros que a mí personalmente me ha encantado y que en este último viaje que acabo de hacer con Aram Viajes, con un grupo de amigos, hemos desbrozado. Esté preparado para girar a la izquierda. Prohibido excavar en este pueblo. Obra de referencia en el asunto de Rennes-le-Château. Gira a la izquierda. Y para quien quiera profundizar, saberlo todo y leerse los documentos originales de la historia de el abad Sonier, tenemos Compendium Redae también, que tenéis el enlace justo debajo en la descripción del vídeo. Y para los que os estáis preguntando si Óscar Fábrega es capaz de escribir cosas de cine, que no lo ha hecho, también será capaz de escribir cosas de escritores, ¿no? Pues ahí lo tenéis. A propósito de Poe, que también está en todas las librerías y que os prometo que dentro de nada está aquí hablándonos de esta maravillosa obra. Óscar, te dejo las últimas palabras para que te despidas y de verdad muy agradecido para una vez más aportarnos muchísimas cosas y asombrarnos con la absoluta Esté enciclopedia preparado mental para que girar tienes a la en todos los derecha. temas, porque lo tuyo es, como digo siempre, ¿no? Es que es arrollador escucharte. Nada, gracias, es un placer siempre hablar contigo. Gira a la derecha. Espero desde luego que la gente se anime a leer el libro. Claro que lo compren, se lo pueden encontrar por ahí y descargárselo pirata, que lo hagan, que me da igual. Pero sobre todo les invito a que, de verdad, y lo digo desde el Esté profundo preparado friquismo para que girar a la me caracteriza izquierda. en este aspecto como al maestro Piñero, a que relean, Gira a la están interesados izquierda. evidentemente, que relean el Nuevo Testamento desde algunas de las claves que hemos dicho aquí, porque la experiencia es brutal, ¿eh? Y de hecho yo mismo lo he vuelto a hacer. Yo siempre que vuelvo a escribir sobre estos temas vuelvo a leerme casi siempre, sobre todo los 4 evangelios, Aquí es y donde acabas se siempre acaba. encontrando pequeños detalles, pequeños matices, pequeñas cositas que dices, joder, esto no lo había visto, ¿no? Es enriquecedor y sobre todo ayuda a entender realmente que la base estructural sobre la que se ha construido Europa, la Europa sí, la Europa de la Inquisición, pero también la Europa del Gótico, la Europa de la Iglesia, de la persecución, ¿no? Pero también la Europa de los derechos humanos, toda esa misma Europa gira en torno al cristianismo. Y es importante entender exactamente qué fue, porque al margen de que todo esto sea verdad, todo esto sea mentira, el mensaje, sea o no sea de Jesús,
es maravilloso, ¿no? Y por desgracia es lo que nos hace europeo y es lo que cada vez estamos perdiendo más, ¿no? Eso de ama al prójimo como a ti mismo es absoluta ética a top y por desgracia creo que están cayendo en el olvido más absoluto, ¿no? Así que ya te digo, da igual que haya existido o no haya existido Jesús. Así que con eso me quedo. Y por supuesto que invitad a releer estas obras que merecen la pena. Aventureros, última entrevista del año 2023. Lo único que me queda es desearos un feliz año a todos vosotros, a Óscar, que lo tenemos por aquí. Y yo creo que había que terminar el año con una guinda. Y bueno, qué mayor guinda que la pisonadora Óscar Fábrega con todo su conocimiento. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Os deseo un feliz año nuevo y nos vemos el año que viene cargados de novedades. Hasta la vista, amigos. Comenzar. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Gira a la izquierda. Acabamos. Gira a la derecha. Siga recto y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda.
Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Se acabó.